países que representan. Pero la imagen no es para el país que representa. No, me refiero la imagen es para los sujetos. Sí, los sujetos en querer saltarse es como saltarse un eslabón y decir yo quiero obtener esto y me salto este eslabón. Entonces no es para el país que le representa, sino son personas, digamos, personas físicas que más o menos... Totalmente de acuerdo. Personas físicas que representan el país. Sí, pero no vamos a inclinar en pensar que todos los burkineses... No, pero de alguna u otra manera, hombres, vamos a ser realistas. El señor el burkinabé, ¿no? Sí. Se fue al ministerio queriendo hacerse la prueba. Sí. Y se encuentra con un funcionario del ministerio. ¿Y qué le dice? Que le dice, yo te voy a hacer la prueba porque no sabemos cómo le mintió. Sí. Aquí, ¿quién es el culpable? Es que el burkinabé va con todo el mundo. Todo el mundo va al ministerio. Pero espere, vamos, esto ya es otra cosa. No, es que lo que está preguntando no, pero Mariano. Si eres mayor de edad y conoces errores, tienes parte de la culpa. A ver, Pergentura, ¿aquí quién ha cometido el error? ¿El funcionario? Los dos. Espere. Los dos. Tú sabes que la prueba se paga 110.000. Y cuando 3 personas pagáis 220.000, no estáis pagando lo que se debe pagar. Entonces hay que revisar por qué me está cobrando esto. Y encima te dan un certificado y no te dicen, ve a hacer la prueba en tal sitio. Entonces tú mismo, como persona ya que tiene dos dedos en la frente y piensas bien, dices, aquí te pongo un ejemplo. Algo falla. Totalmente de acuerdo, Antonia. Las personas físicas, las personas que cometen las faltas, son en principio las responsables, pero nos hacemos la idea. Se publica en los medios de comunicación, cualquiera que sea el país de Occidente, que un guineoecuatoriano ha sido detenido en el aeropuerto. Sí, es una persona física, pero el hecho de que se dijera la nacionalidad de alguna u otra manera, aun cuando todos no lo hicieran, yo estoy hablando de la reputación y del país que supuestamente yo estoy representando. Sí, mira, pero es de la reputación. Yo te digo que cuando se suele hablar de delitos, a veces sí se suele hablar de la reputación y se habla del origen, porque normalmente cuando se hace el registro de delitos se suele decir persona de origen tal, nacionalidad tanto, años tanto y esto. Lo hemos visto varias veces cuando se detiene a una persona que ha falsificado documentos, suelen decir varón de tantos años, de origen, puede ser nacionalidad española, pero con origen, digamos, nigeriano o guineoecuatoriano, de Guinea-Bissau, pero ya le dicen cómo es. Puede que no tenían que haber dicho lo de la nacionalidad, pero más o menos cuando se cataloga los delitos y para ver, porque de alguna manera cuando se hace recuento, el balance en todo el año, en decir cuántos delitos se han cometido, tantos delitos, ¿de qué procedencia son? Pues eran ciudadanos de tal nacionalidad o ciudadanos guineanos o no sé qué. La franja de edad oscilará entre 15 a 20 años o entre 30 a tantos años. Entonces, más o menos, siempre hay que tener para diferenciar, porque luego cuando se va a hablar, y es como decir, ahora vamos a hablar con propiedad, decir, ciudadanos de tal nacionalidad, pues son, ya podríamos dar como una imagen diciendo, ciudadanos de tal nacionalidad, pues son propensos a que se le engañe por eso o son propensos a que de alguna manera llegasen a cometer determinados delitos. Y de ahí yo creo que más o menos es la nacional. Pero cuando se habla de nacional no es por querer decir el país que le representa, sino para tener la diferenciación en decir ciudadanos de este origen o ciudadanos ecuatorianos que cometen esto o ciudadanos burkinabé que cometen esto o no sé qué nacionalidad o la otra, más o menos ir catalogando cada nacionalidad, porque en base de ellos también se va a clasificar qué tipo de crímenes que hay, qué tipo de delitos que hay, el origen, franja de edad, nacionalidad, si es varón o hembra, también se suele decir si es mujer u hombre. Entonces, pero a ver, tengo una pregunta. Cuando yo estaba diciendo aquí que el funcionario del Ministerio de Sanidad ha dañado la reputación del Ministerio y de él mismo y de todo aquel que esté rodeado a él, ¿por qué no se puede decir lo mismo con los del Burkinabé? No, a ver, mira. La palabra reputación de una institución ante un hecho ocurre cuando hay lo que se llama la moda. ¿Qué es la moda? El valor que más se repite. Sí. Lo de la falsificación, por ejemplo. No, sí. La moda es la moda es lo que se está haciendo a menudo, ¿no? Sí, en la estadística, la moda es el valor que más se repite. Por ejemplo, si hoy un burkinabé hace lo mismo, mañana otro, pasado otro, y ya creamos la idea de que siempre son la gente de Burkina Faso, entonces ahí es donde se crea la reputación. Otra reputación podría ser,
haciendo cosas malas, su país le apoya. Y no dice, mire, usted va a pagar por los errores cometidos. También puede ir ahí el factor reputación. En el caso del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad ha sacado una orden ministerial denunciando estas cosas. Es más, es el mismo Ministerio de Sanidad quien ha detenido eso. Sí. o sea, a partir de ahí, la palabra reputación no puede ir al Ministerio, porque si el Ministerio hubiera apoyado este hecho, ahí sí habríamos estado hablando de la palabra pero ¿sabes reputación. Por qué puede ir? Pero es el mismo Ministerio quien ha detenido Precisamente eso. porque es el mismo Ministerio quien ha detenido, quien ha empezado lo de la investigación, es uno del Ministerio el que vuelve a cometer, el que viene otra vez a cometer el error. Sí, a ver, pero porque hay muchísima gente en el Ministerio, Rosa, hay mucha gente en el Ministerio y eso son cualidades de personas. Yo puedo pensar de esta manera, puedo pensar... No, yo lo digo porque cuando Pergentino dice, le estaba respondiendo a lo que me estaba explicando hace poco, y entonces y yo le digo, el Ministerio es el que abrió la investigación, sí, ¿verdad? El Ministerio es el que se dio cuenta de que se estaba cometiendo un fraude, sí, un delito. Entonces, que sea uno del mismo ministerio que venga a cometer el mismo fraude, el mismo delito en menos de una semana, es que la reputación cae. Ahora te pongo... pero la reputación no cae en el ministerio. Te pongo un ejemplo. Ellos están haciendo su trabajo. Cae en el ministerio porque la gente se va a preguntar, pero si es el ministerio quien abrió la investigación, y es otra vez uno del ministerio el que vuelve a cometer delito, entonces... Pero que de ahí el ministerio ha trabajado bien porque ha sabido detectar que sí, que yo sé que el ministerio ha trabajado bien, y es que yo les felicito, porque luego no es fácil, todo el mundo se va al aeropuerto, y yo creo que en cuestión de lo de la facturación y tal, hacían pasar los PCR y dale, negativo, negativo, no sé cómo se han dado cuenta. Yo quiero entender lo que dice Rosa y no nos desengañemos, como bien se suele decir, una sola manzana hace podrir todas las demás. Es verdad que no podemos poner la reputación de una institución como el Ministerio de Sanidad en tela de juicio por un error que haya cometido una persona, pero el hecho de que cometiese este error siendo un funcionario del Ministerio de Sanidad, seamos sinceros, yo no pienso que esto... Mariano, te pongo un ejemplo, Miriam. Yo he hablado de la palabra moda, el valor que más se repite. ¿Qué es la moda? Vamos a dos situaciones. La primera, ¿qué es lo que más ocurre? ¿Más personas falsifican en el ministerio o más personas están en pro de que la gente haga PCR? ¿Qué es lo que más ocurre? La gente está en pro en que la gente se haga PCR. No, lo segundo, ¿no? Sí. Por tanto, no podemos hablar de moda. La moda está en... ¿Qué es lo que más ocurre? Que la gente haga su PCR y todo es lo que más ocurre, ¿no? Sí. Por tanto, no podemos hablar de reputación si lo que más ocurre es que la gente haga... Que se haga el PCR. Segunda cuestión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando han descubierto una prueba PCR negativa, ¿el mismo ministerio lo ha dejado pasar o lo ha denunciado? Lo ha denunciado. Lo ha denunciado. Claro. Entonces, a partir de ahí, la reputación no puede ser del ministerio. La reputación o la responsabilidad sería del ministerio si, aun conociéndolo, lo dejan pasar y esta persona tal vez infectada transmite, ahí sí podría ser responsable porque ha permitido un hecho. Pero desde el momento que lo ha detenido y lo ha denunciado, no es más, ¿por qué denunciamos las cosas? Para que se detenga y se castigue al responsable. Por eso denunciamos las cosas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿vale? Pero simplemente te estoy haciendo ver que el beneficio de la gloria cualquiera merece. ¿Por qué? Porque mira, uno se preguntaría, ¿es el ministerio el que abrió la investigación? ¿Pero por qué viene uno mismo del mismo ministerio a volver a cometer el mismo error? Porque el ministerio está compuesto de personas. Sí, y las personas. Exacto. Y muchas veces las personas no. Donde yo me inclino no es al ministerio, es a la persona, es al individuo. Que cómo es que se le ocurre volver a hacer lo mismo en menos de un intervalo de una semana. Dos semanas, menos de un mes. Porque el ministerio está compuesto de personas. Ay, y las personas. A veces. Yo lo entiendo. A veces cometemos errores con. Mire, si cometemos errores con nuestros padres, que son las primeras personas que conocemos cuando llegamos al mundo. Con eso me quiere decir que ese chico no pudo haber evitado cometer este error. Pudo haberlo evitado. De hecho, no, de ser consciente de lo que realmente está pasando, ni siquiera se le hubiera ocurrido cometer este error.
Sinceramente, lo pudo haber evitado. Por eso se llama error. Ya, pero hay errores que se pueden evitar, ¿sí o no? Hay errores que se pueden evitar. Vale. Pero por eso se llama error. Ya. Sí. Como dice Ernesto Che Guevara, hay que acabar con los errores que cometen las personas y no con las personas que cometen errores, porque en este sentido nos quedaríamos sin personas. Es una falta que ha cometido y esperamos que la justicia haga su trabajo, pero no obstante, lo más importante es defender el honor y la reputación de las instituciones para las que nosotros trabajamos, sobre todo si somos funcionarios al servicio del Estado. Vamos ya a repasar las principales noticias que nos deja la página oficial del Gobierno en la mañana de hoy. La primera noticia que vamos a destacar es la reunión del embajador de España con el presidente de la Cámara de Diputados. En la reunión, el embajador se ha interesado por los mecanismos de funcionamiento del Congreso, el ejercicio de su función de control al Gobierno, su papel en la elaboración de las leyes y su difusión. En el curso de la reunión, el embajador se ha congratulado de tener la oportunidad de visitar la Cámara de Diputados, institución cuyo fundamento ha de servir para que la población guineana exprese sus inquietudes y aspiraciones. La segunda noticia que podemos destacar en la página oficial del Gobierno es el Ejecutivo marroquí extiende el toque de queda por una semana. En nota de prensa, el Gobierno especifica que esta decisión se produce tras la evolución de la situación epidemiológica a nivel mundial y la aparición de nuevas variantes del virus en países vecinos, y en base a las recomendaciones de la Comisión Científica y Técnica en materia de necesidad de fortalecer los procedimientos de emergencia del estado de salud y mantener las medidas y procedimientos necesarios para luchar contra el coronavirus. La tercera noticia más importante que podemos destacar en la página oficial del Gobierno es el encuentro del empresario nacional con autoridades de Camerún. El empresario guineoecuatoriano Honorato Evita Oma se encuentra en un viaje de negocios en la República de Camerún, donde está manteniendo encuentros con las autoridades políticas de este país vecino. Para la jornada de ayer, Evita Oma ha conversado con los ministros de Comercio, Industria y Finanzas, encuentros que le están permitiendo presentar los productos que su grupo Evita desea exportar en fechas próximas en la CEMAC, después de conseguir el agradecimiento de estas instituciones. Vamos ya con otra noticia que nos deja la jornada de hoy, y es que el Ministerio de Información, Prensa y Radio está intentando equipar la Radio Malabo con un material sofisticado. Veamos la siguiente noticia. El material llegó en la semana pasada. Nosotros empezamos cambiando el sistema radiante completo y el lunes empezamos a montar los estudios que no estaban operativos. Saben que nosotros llevábamos muchos años funcionando con un solo estudio. Entonces los trabajos en el estudio 103 ya están completos, ahora estamos realizando algunas pruebas. Las innovaciones son muchas, la posibilidad de poder seleccionar el estudio con el que vamos a salir a la emisión es una de las innovaciones que nosotros hemos implementado. También hemos puesto a disposición de la radio un equipo móvil para los directos, también la posibilidad de establecer conexiones con otras sedes sin necesidad de utilizar los teléfonos. El gobierno puso fondos para cambiar la infraestructura completa de la radio, ya sea a nivel de la alta frecuencia como de la baja frecuencia. No puede faltar el aspecto de la formación. Saben que el material es moderno y al ser así, después de completar las instalaciones, obviamente tendremos que dar alguna que otra formación a los operadores. La nitidez con la que llega el sonido a los receptores, mejorarlo. Antes de instalar el sistema radiante, nosotros sacábamos a la emisión 450 vatios. Hemos puesto el triple de esto, lo que significa que la potencia, el alcance, todo ha mejorado. El Gobierno ha puesto a disposición unos fondos para que esto se haga realidad. Vamos a dotar a la Radio Malabo de material sofisticado. Y no solo eso, el aspecto de la formación es fundamental, porque son las personas las que van a hacer uso de este material. Sí, yo me quiero ahí centrar en los vatios, como decía. En los vatios. Sí, la calidad, porque antes era 450 vatios y ahora es el triple. Entonces hace el triple, más o menos son 1.350 vatios. Tú que andas muy bien de número.
Tú sabes que yo nunca logro leer lo que ponen los médicos, ¿eh? No. Algún día también. Pero no les da. Ello significa que la potencia, yo he querido quedar con lo que dice de la potencia, que es súper buena, que va a mejorar la nitidez, el poder hacer los directos, porque a veces es una cosa súper importante el que haya un directo, porque la noticia justo en el momento y como lo está expresando de una manera, porque las emociones se suelen notar en ese directo, lo que se está viviendo y la manera y a la hora de transmitirlo, porque hacemos que al receptor, que es el televidente, pueda más o menos sentir lo mismo que estamos sintiendo en este preciso momento. Y es bueno que haya esa nitidez y ese directo que a veces ayuda a que estés en un punto X y que veas que alguien está viviendo una situación bien diferente, te llega esa emoción de decir, mira, ahora esto está pasando aquí, mira cómo lo vivo, todo lo demás, y al otro que está ahí, pues nos vamos a emocionar o no, pero vamos a vivir esto, y es importante esta transformación que va a pasar en la radio, porque el tener un directo, el mejorar la nitidez, sobre todo porque me he quedado ahí en los vatios, es una manera de decir, la radio va a ir a mejor. O sea, necesitas la calidad de la señal que te llegue. Sí, la calidad es buena. Y si el directo es posible, mira, mejor que mejor, porque esté cualquier persona en cualquier punto, digamos uno que va a la finca, ahí metida, ahí en esos que se llamaba alguna finca que íbamos en Ozubo ayer, no sé cómo se llamaba, entonces que estés ahí con la radio y que te llegue todas las emociones que pasen o en Bata o Malabo, y puedas vivirlo como si estuvieses aquí. Mira, Mariano, no se puede desear otra cosa, es como si estuvieses acompañado. Mucha gente vive sola o cuando se va a la finca sola, y puedes llevarlo a una radio con esas pilas y ponerlo ahí y empezar a escuchar cosas, es como si estuvieses acompañado. Y de hecho se dice que es el medio de comunicación que llega a todas las partes. Sí, llega a todas partes, y es una cosa que si han mejorado en esa calidad, pues ¿qué te voy a decir? Todos los días estaríamos acompañados, ya nadie se va a sentir solo. En cuanto te sientes solo, la Radio Plus, y ya estás con otra persona. De verdad, una de las grandes innovaciones que se ha hecho en este país es en la transmisión de la información y en los medios de comunicación. Se habló de la televisión, hablo de la radio, ¿no? Yo cuando era pequeño, primero la tele era hasta las 9. Empezaba a las 4 la tele, ¿no? ¿De la tarde? De la tarde. Sí. Y se cerraba a las 12 de la noche, ¿no? Sí. Y es más... Con el himno nacional. Exactamente, ¿no? Y siempre que empezaba el programa por la mañana de la televisión, empezaban con el himno nacional, pam, pam, y tú sabes que hoy ya son las 6. Entonces, porque ibas corriendo para... Porque lo primero que ponían eran los dibujos animados. Ibas corriendo para ver el dibujo animado que van a enseñar. Entonces... En aquel entonces, Guinea tenía todo en el mismo sitio, la radio y la televisión, en donde está ahora la radio, allí es donde estaba todo ahí unido, ¿no? Y es más, ver la tele fuera de Malabo y Bata era un lujo. Era un lujo porque los veranos, cuando iba a mi pueblo, ¿no? Pues te olvidaba de la tele completamente porque la señal no llegaba. Hoy en día, de verdad, yo me siento orgulloso de los avances que ha hecho la radio y la televisión de Guinea Ecuatorial. Me acuerdo, por ejemplo, cuando íbamos los veranos a mi pueblo, ¿no? Mi abuelo, ¿no? Siempre se enteraba de la radio a ver cuándo regrese el barco porque tenéis que regresar a Bata, ¿no? Cuando regrese el barco porque tenéis que regresar a Bata y coger el barco para Malabo, entonces, etcétera, ¿no? Y mi pobre abuelo a veces conocía hasta quién hablaba, pero nunca les vio, ¿no? Porque no tenía entonces sabía a tal hora emite tal noticia, pero nunca vio quiénes siempre estaban hablando y posiblemente incluso conocía sus nombres y todo, pero nunca vio quiénes estaban hablando. Pero hemos salido de ese momento. Esto es lo malo de las generaciones. Hay generaciones que ven una cosa y otras no la ven, a pesar de que son los que luchan por eso, ¿no? Hay cosas que hoy en día se lucha, pero no las veremos nosotros, lo va a ver otra gente. Esto es lo malo de vivir en generaciones diferentes. Hoy en día hablamos de una especialización. Hemos salido de lo general a lo especial. Lo general, ¿qué era?
todo el mundo estaba metido en el edificio de la radio y televisión de Guinea Ecuatorial. Y hemos salido de esta etapa a una etapa de especialización. Hablamos de especialidad en televisión, hablamos de especialidad en radio. Y en la televisión ya llega a todos los rincones del país y uno se entera de lo que ocurre en el mundo, ya no solamente de Guinea Ecuatorial, te enteras de lo que ocurre en cualquier parte del mundo y cualquiera puede opinar. De la radio, pues peor aún, hemos seguido avanzando, se sigue manteniendo, incluso ya en la tele se hace en diferentes idiomas, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos, la televisión Guinea Ecuatorial tiene corresponsal En todo, casi. en el mundo. Y esto es un avance muy importante, sobre todo en la formación, porque esos muchachos que van por el mundo informando sobre la televisión de Guinea Ecuatorial, primero eso es experiencia y eso es promoción a la propia emisora. Y esos son datos muy importantes. Entonces, cuando vemos hoy en día donde la radio y la televisión Guinea Ecuatorial está conociendo avances en infraestructura y en la formación, lo que significa que la cosa promete. Hoy en día estamos hablando de TDT, ¿no? Lo que se llama televisión digital terrestre, ¿no? Son avances increíbles porque ese tipo de transmisión de imagen se habla de en lugares donde esa infraestructura, hay condiciones para esa infraestructura. Hoy en día hablamos de televisión en directo. Anteriormente hablamos de grabaciones, ¿no? Sí. Pero hoy en día hay una celebración en Giblo y yo desde Malabo lo veo directamente. Vemos el equipamiento de la televisión Guinea Ecuatorial con esos grandes autobuses suyos, ¿no? Otro avance muy importante que yo lo valoro y muchísimo es el número de jóvenes capaces de hacer cosas que tiene la televisión. Nosotros, la gente nos ve aquí, ¿no? Nosotros aquí no se imaginan la juventud que tenemos delante de nosotros haciendo que esa imagen sea posible. Y yo siempre en algún momento les he felicitado el trabajo, ¿no? Sí, y esto demuestra sinceramente un avance significativo de lo que es la radio y la televisión Guinea Ecuatorial. No quiero hablar Tienen que de sentirse gente halagados. que ni siquiera vemos ni conocemos. Por ejemplo, los que trabajan en el Pico. en el Pico, los que trabajan en la... Son avances increíbles. No solo ellos, o sea, Hay no, muchos. no solo los que tenemos aquí enfrente de nosotros, sino los que se están encuentran detrás. en otra parte. Sí. La realización. O sea, Esto es un avance muy importante y demuestra también la voluntad del gobierno en trabajar sobre los medios de comunicación. porque tiene una cosa avance que no te increíble. podrías imaginar. Personalmente te 20 digo que años no. atrás, que un niño de 13 años como Cristo te maneje a perfección una cámara. Impresionante. Yo te digo, cuando Pero yo ¿sabes digo qué esas pasa? cosas... Esa es la juventud que realmente se quiere conseguir. Esa es la juventud por la que se está trabajando. A ver si todos cogen ejemplo de como Cristo. De verdad, y a ver algún día que- le vamos a como entrevistar Pedro, a que ese. como Pedro, Como que se ha hecho técnico, a ver si arrancan todos y No, de verdad, pudieran... son palabras Sí. mayores, Mariano, son palabras mayores cuando se habla de cuestión de promoción de un sector o promoción de la juventud en ese Y sector. la especialización en La este caso. La sí, sí. especialización Pero en ¿sabes ese cuál es mi sector. problema con ese tema de la radio? Que en los teléfonos móviles actualizados ya no aparece la radio. Aparece la radio, pero tienes que llevarlo con los auriculares. ya no aparece. No aparece en la el radio. mío no hay. No, hay tienes teléfonos móviles que- inteligentes. Hay teléfonos móviles como el inteligentes mío, que ya no sí. tienen. No, el mío automáticamente Pues el sin mío ya necesidad tiene, de- y es un problema porque yo... si, A lo mejor sea viejo, pero que parezca Sí. nuevo. O no sea muy pero mira, inteligente. a mí me gusta... Pero si no, compras el aparato, un aparato chiquitajo y luego ya sintonizas. Pero no hay nada mejor como la radio. No hay nada mejor. ¿Sabes qué es bueno? Lo de la radio, el equipamiento es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque mira, independientemente que te hagas saber la noticia de tu país, te actualiza. A ti te hicieron una pregunta, creo que fue un extranjero, de lo de la bandera, ¿no? El himno. Sí. Sí, te das cuenta, pero a veces hay emisiones, hay programas que se hacen en la televisión que luego, aunque sea por 5 o 10 segundos que tú te enteres, te captas, Sí. coges algo que luego dices, o sea que eso es así. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces, cosas así
A mí me perjudica porque, claro, ni tengo radio en el coche, ni lo tengo. Estás un poco perdida. Perdida. Y en mi teléfono tampoco, como que no hay... Te vamos a regalar una radio. La radio es el principal medio de comunicación que hay y el que da las noticias en tiempo real. Sí, y esto ayuda internacionalmente porque luego, mira, es como si las redes sociales están más actualizadas que tú mismo. Imagínate que no tengas un teléfono móvil que puedas enterarte de las noticias que estén pasando y tengas una radio y luego hagáis un comentario, tú podrás participar en este comentario automáticamente sin necesidad de tener un móvil para mirar el WhatsApp, la web para saber qué es lo que está pasando en tu país, porque con la radio ahí puesta lo que se entera con el móvil, tú también te enteras de ello con la radio y sin ningún problema, y a la hora de hacer un comentario tú automáticamente sabes de qué se habla y te introduces al... Mira, de verdad, Mariano, estamos hablando de palabras tan mayores de lo que he mencionado aquí. Tú te imaginas, por ejemplo, usted va a una asamblea de esa de Nueva York y de entre tanta prensa que hay ahí aparece RTVGE. Es una emoción. Son palabras mayores, ¿eh? Se ha incorporado un servicio a la televisión muy importante, es el servicio de la meteorología. Yeah. Es un servicio muy importante y demuestra el avance. Es decir, ese servicio... Argentino, no te corto. Y de hecho algunos dicen en el programa a fondo, yo no me puedo ir al trabajo si primero no me entero lo que dice Dalmacio, porque yo quiero saber cómo las cosas... Pero no es solo eso, es que mucha gente tampoco se creía que ese programa era en directo. No. Muchos creían que se emite y luego más tarde vienen en la mañana... Y dale. Sí, es que la gente desde las casas no saben cómo funciona este mundo. No, pero una cosa de hacerlo es que alguien desde casa te manda un mensaje y diga, mira, suba la mano, y tú le subes la mano y le dices sola, para que sepa que es directo. Y otros que incluso te hacen una llamada. Por ejemplo, cuando tenemos entrevistas, suelo darme cuenta de que el número de teléfono que dejamos en las pantallas, la gente trata de llamarme en directo y yo automáticamente cuelo porque yo lo que está diciendo, Argentino, que anteriormente la gente no se lo creía, pero ahora con esto ha cambiado. Sí. Y con lo que hemos visto aquí en este reportaje, parece ser que va para más. Sin duda alguna, porque si se ha aumentado la calidad de las emisiones e incluso de la señal, yo pienso que... Yo me acuerdo que aún siendo pequeño, ¿no? A veces las imágenes bailaban, ¿no? Sí. Pero ya es difícil ver eso. En blanco y negro. En blanco. Ya es difícil ver eso en la televisión. Es que la gente tiene que creerlo. Que estés donde estés, en cualquier parte del mundo, puedas seguir televisión. Sí, que se ha vuelto internacional. Exacto. Y incorporar el canal internacional. Es que son tantas cosas. Mire, yo no conocía la infraestructura que había aquí antes de empezar a entrar aquí. Esto es bueno, gracias a Dios que ya lo has vivido. Es un trabajo bien hecho. Claro, pero son cosas que desconoces y llegas a conocer justo cuando ya estás metido. ¿Sabes qué es lo que pasa, Argentino? Lo que pasa es lo que nos pasa a muchos también, porque mira, a veces uno llega, te pones enfrente de una televisión y dices, a ver, ¿qué están emitiendo? Pero si esto ya me lo sabía. ¿Te das cuenta de este problema? Que lo que uno espera ver en la televisión es la actualidad. Es lo que realmente está pasando en el mismo momento. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a la televisión y ves lo que tú ya te sabías hace semanas, dices... No, ya, pero lo que te estoy diciendo del directo, que cuando como se va a mejorar en esa nitidez y en ese directo, pues muchas veces es que las emociones las vamos a tener en casa, las emociones las tendremos uno que esté en la finca diciendo, bien, yo me he ido solo a la finca, pero como no tengo compañía, esta vez me llevo la radio y estás ahí hablando y es como si tuvieses a otra persona y esto es súper importante y muy emotivo. A mí me encanta la radio María. Muy emotivo porque ya la radio te llega en cualquier parte, en cualquier rincón, y eso es lo bonito que va a hacer al mejorar esa tecnología. Aquí en el plató tuvimos una felicitación de alguien desde, no sé si te acuerdas, no sé qué país era, creo que era un país europeo, que nos estaban viendo en directo. No sé si desde Rusia, había desde Irlanda. Era Irlanda, que Mariano es el que... Sí, que nos mandaban las felicitaciones por las intervenciones. Te das cuenta que no estamos tan cerca como creemos. La imagen no está tan cerca como creemos. La imagen está muy lejos. Sí. Y eso es por el avance logrado. Esto es por el trabajo logrado. Esto es por la voluntad del gobierno impuesto. Y esto es por
todo el deseo de perfeccionar nuestras instituciones. Y esto además es de perfeccionar, felicitar. sí, y también de las personas, porque como decía, hemos dicho Cristo, no, sí, Cristo, Pedro. Cristo y Pedro. Un chaval de 13 sí. años. Algún día le tendremos aquí con nosotros. O sea. No, 13 años no puede trabajar, ya tiene más de 18 años. No, si no, no lo podemos... Pero si no, no puede estar... Pero 13 años, claro que puede hay gente que trabajar. tiene don, hay gente que tiene don natural. Si un niño de 9 años ha entrado a la universidad en China... Pero a tiempo completo no, vamos, esa especialización también está por esa voluntad de las personas, ese querer hacer, porque por más que se haga todos los equipos, se invierta dinero, se magnifique en los equipos que vamos a tener, pero si no hay esas personas con esa voluntad y esas ganas de querer hacer, no tendríamos todo esto, porque eso es como una simbiosis, un complemento de todo. Se ha puesto un determinado dinero, se ha ido a por esas infraestructuras y las infraestructuras se ha encontrado a este personal que tiene esta voluntad y esas ganas de querer hacer y querer mejorar, porque todo ahí, todos yo creo que participamos de alguna forma en la medida de lo posible. Unos, el gobierno ya ha puesto todo lo que tenía previsto y todo lo que se le pidió, porque claro, hay que hacer un presupuesto para hacer esto, pero también hemos encontrado a estas personas, a esos chavales que tú dices, tienen ganas de aprender, y con eso cuando digo chavales y jóvenes, por eso es muy importante la promoción de la juventud, porque siempre vienen con muchas ganas de querer aprender, son casi emprendedores en determinados sectores y son capaces de como el riesgo se valora menos, porque a medida que tenemos experiencias nosotros con el riesgo pues ya vamos con mucho más cuidado en hacer cosas, pero la juventud es esa persona que tiene poco riesgo, dice, no le importa a veces lo que va a pasar y siempre tiene esa capacidad de innovación. Entonces esa capacidad de innovación, encontrar a esta gente con una voluntad, con unas ganas de querer hacer, pues están abiertos a ir más allá. Es decir, vienen unos equipos y uno te va a decir, mira, yo soy capaz de aprender esto en poco. Es lo que me pasó con las chicas que ganaron el TECAPUS, lo del bastón inteligente, y siempre apelo a ellas, que también si las ves vas a creer que tienen 14 años. No, pero es que lo tienen, Antonia. Sí, y las chavalas, mira, que menos de nada son capaces, esos robots que hemos visto que son capaces de llevar las muestras, que hacen esto, hacen lo otro, ver que las niñas han llegado al sistema operativo de esto, son capaces ya de controlar el sistema, de decir, desde lejos manejar el robot va, viene, yo cuando me quedé flipando, digo, no puede ser, pero claro, y esto es juventud, son casi chavales. Han nacido en la era de la información y es normal que dominen estas de la tecnología y por eso ves que chavales así, Risto, 14 años, Pedro. Pero hay que llamar la atención a una cosa, es verdad que entonces, se han equipado de un material bueno para mejorar lo que estaba malo. Ahora hay que saber hacer uso de ello. Uso de ello y mantenerlo. No sea que ahora nos estemos alegrando y haya un mayor que te diga, pero oye, hijo, tú que andabas por la tele diciendo que habrá mejora y que el otro se ha vuelto peor de lo que estaba. Ya. A ver, mira, es normal que el ser humano, por cuestiones inherentes al propio ser humano, es verdad que uno puede ser en algún momento pesimista y en otro momento optimista. Pero yo lo que no quiero ser ni pesimista ni optimista, sino quiero ser realista. La andadura de la prensa en Guinea Ecuatorial, o sea, los medios audiovisuales, la andadura. He puesto el ejemplo cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, la televisión Guinea Ecuatorial, yo te digo, nosotros controlamos las 4, porque es esta hora, cuando de hecho mi padre nos permitía poder dejar los cuadernos y ver la tele, porque ahí cuando emitían los dibujos animados, y uno impaciente que llegue a las 4 porque a esta hora ese hombre me va a soltar, pero y a las 12 se cierra. Hemos salido de esta parte a la que tenemos ahora, 24 incluso horas. Hemos ido a más, tenemos corresponsalía por el mundo, tenemos canal internacional, tenemos jóvenes que hacen trabajos inimaginables que podríamos pensar que son los muchachos que nos lo llevan. Ya, vale. La televisión de Guinea Ecuatorial ya hace trabajos en directo. Ya, ¿qué
te voy a decir? La verdad es que realmente ha habido cambios de todo un poco. Voy a proponer un día especial para recibir en este programa a todos estos chavales que trabajan y que cada uno diga a la población en qué se especializaron y qué está haciendo. Porque solo de esta manera la gente también puede darse cuenta del trabajo los que están detrás que hacen. A ver, hay retos, como en cualquier organización. Sin duda alguna. Hay errores. Acabamos de hablar de un error en el Ministerio de Sanidad. Hay de todo, pero 9 de la mañana con 27 minutos es momento de que vayamos ya a recibir esta información meteorológica con nuestro compañero Dalmacio para que nos diga esta mañana. Es que hace mucho calor, aunque me hubiera gustado, a qué se debe el fenómeno de ponerle nombre a los fenómenos naturales, que si frío, que si Filomena, que si Daniel. Pero de todos modos, Dalmacio, buenos días. Hola, buenos días. Hoy volvemos a hablar algunos intervalos solares, sobre todo en los puntos de la isla de Bioko. Lo cierto es que seguiremos muy pendientes de este aire enmarañado en los puntos de la mitad sur de la isla y que podría traer consigo algunas ligeras lluvias en los puntos del sur de la isla de Bioko. Poco a poco el frente de los puntos del norte asociado a las bajas temperaturas de esta época del año, aunque por cierto van a tener que recuperarse durante este mediodía. De hecho, destacamos estas nubes de muy poca consideración en los puntos del distrito de Luba, mitad sur de la isla de Bioko, y que podría llegar, insistimos, de forma más paulatina y moderada en la parte continental del país. Con tan solo intervalos solares y nubosos se prevé volver a disfrutar hoy de buen tiempo. Eso sí, aunque llovió en la jornada de ayer en gran parte de la región continental del país, partiendo desde Niefang y comienzan los puntos del norte, poco a poco ganando mayor presencia la inestabilidad y los chubascos más moderados del día. Insistimos hoy a la humedad relativa alta que podría descargar, pero evitarse de forma más moderada. No descartamos sobre la posibilidad de estos cambios poco a poco en los puntos del sur, tanto en Acunibe, Mongomo, Zorbatún y en gran parte de los puntos de la provincia de Bolenzas. Esos cambios un poco importantes podrían persistir en gran parte de esta jornada. De hecho, según lo refleja el modelo, el mapa de símbolos, de iconos, hablamos de nubes enmarañadas en gran parte de la región continental del país y que, por supuesto, desde la franja costera del litoral, donde empezaría esta evolución nubosa, estas nubes en desarrollo, en evolución, y que eso sí, van a volver a descargar como la jornada de ayer en gran parte de la franja costera del litoral. Poco a poco en la parte continental del país también iremos manejando estos núcleos tormentosos, tal es el caso de Mongomo, Coní, Benzor, todo el extremo sur de la parte continental del país, hasta incluso en las áreas de montaña también esperamos algunas variaciones, tan solo intervalos solares Arañizo, en Tinayong, es donde destacamos esta presencia un poco asegurada de los rayos solares, pero insistimos a la prudencia y precaución en esta jornada del jueves, a la espera de arrancar el fin de semana mañana con estas mismas condiciones del tiempo. Vamos a repasar la evolución de las temperaturas. Empezamos desde Luba, oscila entre los 25 y los 26 grados de temperaturas máximas, con ambiente de mucha presencia de nubes. Estas nubes también irán ganando presencia en los puntos del norte, en la parte continental del país, aunque en los puntos en las áreas de montaña empezamos con este vaivén, esta combinación entre nubes y claros. Por cierto, es que hoy muy pendientes de nubes en desarrollo en buena parte del país, en gran parte de la región continental del país. Estamos viendo cómo se reactivan las nubes en desarrollo, lo que va a dejar el descenso de temperatura. Eso sí, aunque estarían en alza, no sería hasta la jornada de mañana en los puntos de la provincia de Quiente, los puntos del norte, poco a poco ganando esta presencia muy destacada de temperaturas altas, pero no descartamos hasta el momento sobre la posibilidad de los cambios. Insistimos a la prudencia y precaución en esta jornada del jueves. Lo cierto es que mañana empezamos a arrancar el fin de semana con algunas variaciones, insistimos de mal tiempo, pero muy pendientes de las variaciones del tiempo, aunque eso sí, desde aquí en Bioko durante la tarde esperamos algunas variaciones, podrían traer consigo algunas ligeras lluvias de muy poca consideración. Gracias, Dalmacio. Vamos a estar pendientes de estas variaciones. Vamos ya con el tema de la semana Justicia y Derecho. Y hoy queremos saber cuán importante es educar en el valor de la justicia. ¿Por qué a las personas hay que enseñarles el camino de la justicia? ¿Y cuál es la importancia que este valor tiene en la sociedad argentina? ¿Tú qué piensas? Mira, hemos venido hablando del tema de la justicia y no había tenido oportunidad de intervenir sobre ese tema. En principio, para mí, el mayor problema de la justicia, el mayor problema de la justicia es no acudir a ella. El mayor problema de la justicia es no acudir a ella. Por la razón que sea.
Cuando las personas no acuden a la justicia, para mí este es el mayor problema, sea cual sea la razón por la cual no ha acudido a la justicia. Pero este es el mayor problema. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial ha creado estructuras, por ejemplo, en el caso de la... Hemos hablado aquí del caso de trata de personas. Y para trata de personas, Guinea Ecuatorial ha creado estructuras de denuncia. Por ejemplo, está directamente la policía, está directamente los órganos judiciales y está un órgano como la Defensoría del Pueblo. Hoy en día, si una persona, a pesar de saber que existen estas estructuras y no acudes a ninguna, ahí es donde hay un problema. Porque uno es el que sabe, conoce los problemas que tiene y tiene que hacerlos conocer a la persona que le puede resolverlo. Entonces, no hacerlo así y seguir consintiendo al desorden, ese para mí es el mayor problema. Por tanto, estrategias como por ejemplo que se está haciendo ahora mismo en este país, que es por ejemplo esta estrategia de sensibilizar a las personas a denunciar. Por ejemplo, estamos hablando de, otro ejemplo es el tema de la violencia de género. ¿Cuántas personas tienen violencia de género? Por la razón que sea, no lo denuncian. Para mí, por la razón que sea, puede haber muchísimas razones, pero el hecho de no acudir a la justicia, para mí es el mayor problema. Vale, y si existiera la posibilidad de que la persona no supiese qué hacer o a qué institución hay que recurrir, sí, ¿cuál debería ser su procedimiento? Sigo diciendo que para mí es el mayor problema, no acudir a la justicia ante un hecho, por la razón que sea. Muy bien. Ya. Seguiremos abordándolo. El educar en la justicia es súper importante y el educar siempre se nos viene en llegar a los niños y a jóvenes en esa educación en la justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros educamos en la justicia hacemos que el mundo sea más sostenible. ¿Sostenible por qué? Porque de alguna manera vamos a llegar a la paz. Y a la paz es la buena convivencia. Y claro, y todos esos valores en justicia hacemos que este mundo vuelva como la gente diría como un mundo ideal. Y el mundo ideal porque tenemos, vuelvo a repetir lo que decía antes, esa vocación y esa voluntad de querer trabajar en esto, por ese mundo de todos conviviendo en paz. Y claro, la manera en que en esta justicia se puede educar en la justicia es hacer esos procesos de visibilidad. La visibilidad en los procesos de esos cambios que más o menos dan lugar a que adquiramos esas virtudes. La virtud que es el ser justo, la virtud en trabajar en equidad, la virtud de trabajar en igualdad, y de ahí suele haber normas y leyes que hacen de alguna manera que si las normas se saltan, pues uno recibe un castigo, y cuando las normas se cumplen y todo vale más, pues se valora más a la persona o se le enaltece a la persona por cumplir, por llevar unas estrictas normas en el comportamiento. Se suele felicitar a muchos, sobre todo a los niños, o se suele regalar, darles regalos a los niños cuando más o menos se comportan de una manera ejemplar. De ahí que educar en la justicia en los jóvenes hacemos que este mundo vaya a mejor, sea lo que dicen ya sostenible, porque aumentaremos lo que es la paz, y la paz conlleva a la buena convivencia, conlleva en ese respeto por las personas, en este respetar a más de las personas, en este respetar las normas, las leyes establecidas, saber que mi libertad comienza, por ejemplo, donde comienza la libertad del otro, en tener esa manera también podríamos decir que algo de empatía, porque siempre nos ponemos en la piel del otro y querer ver lo que siente o lo que le puede padecer. Vamos a seguir analizando este tema del derecho a la justicia y hoy nos planteamos la necesidad de educar en el valor de la justicia. Pergentino ha dicho, su principal problema es no acudir a la justicia y, como dice Antonia, se centra más incluso en los jóvenes para este tema de la justicia.
Tengo muchas más preguntas al respecto, pero es muy importante que conozcamos de antemano, desde la redacción central, cuáles son las principales noticias que tenemos en esta mañana. Nuestro compañero Manuel Mancua, buenos días. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abrazo a todos los compañeros del plató. Saludamos igualmente a la audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial. Desde esta redacción central venimos, como todos los días de lunes a viernes, a ofrecerles el avance de algunos temas relevantes que tenemos sobre nuestra mesa de redacción, entre temas de actualidad política, económica, social y cultural. Empezamos avanzándoles con este tema. El ministro de Sanidad y Bienestar Social realiza una gira por la región insular. Ayer llegó a la localidad de Batoicopo. También vamos a hablarles en esta conexión de un principal tema a nivel cultural. Hablamos de la inauguración de una biblioteca que está situada al lado del arzobispado de Malabo, concretamente donde estaba la librería Paulinas. Será, según nos han informado los responsables de comunicación de la archidiócesis de Malabo, no será precisamente una biblioteca teológica, sino de contenido universal. De hecho, será de acceso a todo el público. Y no descartamos la posibilidad que hay de que otros temas que vayan llegando a esta redacción central los vayamos a elaborar diferentes formatos informativos, cuyo contenido será emitido por todos los telediarios que tiene Televisión Guinea Ecuatorial en su programación. Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel Mancua, desde la redacción central. Sí, Rosa, educar en el valor de la justicia, ¿qué consideraciones puedes darle? Antes de la conservación, yo tenía una pregunta para hacerle a Antonia. No es más preguntas, como una aclaración. Sí. Sí. Ella es de derecho, ¿eh? Por eso. No, pero no es por eso, es simplemente que, hombre, te surgen dudas cuando alguien dice algo, ¿verdad? Entonces hay que aclararlo. Para eso estamos. Sí, Rosa. Cuando usted dice, hay que educar a los menores. Sí, los niños y jóvenes. Sí. Y hay algo que utilizan, no sé si toda la señal lo utilizan, pero lo utilizan más los fans, cuando dicen que es el menor el que tiene que conocer al mayor. El menor el que tiene que conocer al mayor, sí. Y cuando yo digo que es el mayor el que tiene que conocer al menor, ¿por qué? Sí. Porque el mayor es el que ha visto al menor nacer, sí, y ya crecer. Tiene experiencia. Y para ellos es lo contrario. Ya. Al igual que lo que la estoy preguntando ahora. Sí. Yo entiendo, cuando hablamos de justicia, mucha gente entiende por justicia un montón de cosas. Sí. ¿Vale? Entonces, a lo mejor justicia sea darte el 50% del 100% que yo tengo. A lo mejor en justicia para una persona sea por mayor darte el 80 y yo el 20. Sí. A veces en justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, pero realmente ¿qué es lo que le corresponde a cada uno? Cuando dices educar al menor sí. y al joven, yo creo que deberíamos de centrar la educación de la justicia principalmente, porque al menor, ¿quién le educa al menor? El mayor, ¿verdad? Sí. Pero si el mayor realmente no sabe cuáles son lo fundamental de la justicia, si este mayor, sí. Es que siempre decimos, la esperanza está en los jóvenes. En los jóvenes, sí. Sí, pero ¿cómo desembocamos la esperanza en los jóvenes y los mayores que somos nosotros? Sí. Entre comillas, no hacemos de este bien para los jóvenes. Pero se supone que cuando yo digo educar a los niños, porque desde los niños y desde los jóvenes tienen esa porosidad, esa capacidad de adquirir todo lo que les estamos dando. Y cuando hablo de los niños, porque esos mayores también han sido niños y se les ha educado en esos valores, porque ahora educar a las personas mayores en valores ya es diferente, porque ya es como un acero ya difícil de que le entren las cosas, o ya tienen marcadas determinadas estructuras. Pero claro, los valores pues se siguen educando y se sigue, como se suele decir muchas veces, sensibilizando, que si tú de alguna manera no conoces esas vías o esas normas, pues hay alguien que te los va a recordar, o hay alguien, o una penalización que se te va a dar por no cumplir esto, porque ya los mayores se supone que han dejado esa etapa y que de alguna forma ya conocen esos valores. Mira, y la forma de educar, de mantener y que a lo largo se haga de este mundo, como diría, el mejor, el mundo de las maravillas de Alicia, llegar al no va más, a lo que no puede ser, es educar. Si todos los jóvenes de alguna manera, nosotros o niños, empecésemos a mirar lo que es la justicia, el derecho, este tiene derecho a, esta cosa es ser justa,
te diría que más adelante se puede llegar a conseguir a un mundo, como se dice en el tema de la sostenibilidad, un mundo más sostenible, un mundo más igualatorio, un mundo con más equilibrio. Mira, quería contestar algo a lo que has preguntado, por favor. Cuando el fan, por ejemplo, dice la frase que has dicho, en realidad hay una metáfora que infiere esta frase. Es decir, que los pequeños deben conocer a los mayores. Hay una metáfora que infiere esta frase. Yo creo que el hecho no significa entender la palabra al pie de la letra. La metáfora que yo entiendo en esto es el principio de agradecimiento. Por ejemplo, usted tiene un profesor, el profesor tiene una sala de 20 estudiantes. Es más fácil que nosotros conozcamos a uno que uno conozca a todos. Es más fácil así, pero no significa que el profesor no debe conocer a su estudiante. Es una cuestión de principio como principio del agradecimiento. Mire, Antonio es médico, ¿sabes cuántos pacientes trata al día? Difícilmente grabe la imagen de todos, pero el paciente sí debe estar agradecido que, mire, este es médico y en algún momento me ayudó y todo lo demás. Yo pienso que desde ese punto de vista quiere decir esto. Ahora, educar a las... Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces en nuestros hogares cuando a un niño, el otro niño le ha golpeado, le decimos al niño, tú también golpéale? ¿Educamos en la justicia? No. Entonces estamos educando que puedes tomar esto como quieras. Como quieras. Entonces, en cambio, cuando tú educas al niño, a ver, ¿quién te ha golpeado? A ver, vengan los dos. ¿Por qué le golpeas a él? Eso no está, es diferente. Es la misma confusión que tienen los niños, ¿no? Cuando van a clase, cuando le dicen, mire, usted va a clase, le dan el concepto de clase. Que es ir a la escuela, va a encontrar otros niños, va a aprender. Pero después, por el camino, el papá o la mamá le dice, ahí en la escuela no quiero volver a escuchar que te han pegado. Si te pega un niño, tú también le pegas. Entonces el niño se confunde, ¿dónde voy? ¿A la guerra o...? Entonces, no, esos son patrones que empiezan de falta de educación en la justicia. Y entonces el niño crece con esa idea, ¿no? El típico que encontramos los jóvenes que dicen, yo sí, a mí no me toca a nadie. Ya. Y crece con ese principio y no crece con el principio de tengo órganos, tengo autoridades donde puedo denunciar en caso de un abuso. Muy pocas veces crecemos con ese principio. Crecemos con el principio de a mí sí no me puede tocar nadie, porque si me toca voy a reaccionar y van a saber quién soy yo, ¿no? En la famosa frase de quién soy. Sabrás quién soy. Claro. Entonces, es por falta de educación en la justicia. Y esto empieza en cosas tan pequeñas a otras tan graves como para creer que, por ejemplo, estamos hablando del tema de derecho y justicia. Derecho y justicia son dos palabras que funcionan por efecto, por exceso y por defecto. La justicia solía funcionar por lo general por defecto, porque muchas veces ante una situación, lo que he dicho antes, muchas personas no denuncian y hay un defecto social. Y el derecho solía funcionar por exceso. Creemos que tenemos todos los derechos del mundo, incluso lo que no es derecho, creemos que es nuestro. Entonces, hay un dilema ahí de los derechos suelen funcionar por exceso. Incluso todo el mundo cree que tiene derecho a lo que se crea. Pero cuando hablamos de la educación en el valor de la justicia, ¿hay instituciones en las que esta educación debería darse? Deberían. Pero no hace falta decir que haya como una asignatura para dar las instituciones. No, me refiero a las instituciones, por ejemplo. Educar en el valor de la justicia, ¿debe hacerse en el hogar? ¿Debe hacerse en clase? ¿Debe hacerse en la iglesia? ¿Debe hacerse...? Sabemos que hay tantas instituciones sociales donde el ser humano puede adquirir pero de alguna manera nuestro día a día nos lleva a educar en valores. Por ejemplo, a la hora de resolver un conflicto, sobre todo algún problema, decirle al niño se puede resolver esto, pero no tener tanta ira. La ira. Entonces, claro, ira, ¿por qué? Porque yo puedo resolver esto, pero intentar mantener que yo al otro compañero no le haga esto, o no hacer humillaciones.
porque hay niños que a la hora de esto, no, porque este es más inferior, no, porque yo soy no sé qué. Entonces, claro, evitar esos conflictos, porque si evito la ira, evito las humillaciones, evito el que la persona utilice la fuerza o que ataque al otro, yo creo que en esos tres conceptos ya eludo a que de alguna manera las cosas se puedan resolver de forma justa. Y esta justicia es un valor que tanto en casa, que puede pasar entre dos hermanos que constantemente se andan siempre enfrentándose porque uno le coge el otro le coge otro, se resuelve algo. En la escuela lo mismo puede pasar, que haya uno que constantemente todo lo tenga que resolver a puñetazos porque le tenga que empujar al otro o porque le tenga que dar un empujón o un puño. Entonces de ahí el maestro o el profesor que tenga allí le ayudará a que de alguna manera hay cosas que no se pueden resolver siempre dando puñetazos o dando esto, porque a veces podemos dar el puño y el puño ir más allá, reventarle la cara o reventar cualquier órgano y de repente ya vamos a males mayores. Pero si de alguna manera intentamos entre todos resolver las cosas hablando y ver quién tiene razón o no, estamos haciendo la justicia. A ver, pero ¿sabes cómo yo relaciono la justicia con la empatía? ¿En qué sentido? En el sentido que en derecho dicen que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde en derecho. Según la ley, sí. Según la ley. En casa, la justicia, ¿qué es? Yo qué sé, el pan lo cortáis por la mitad. Es prácticamente lo mismo. Pero ahora hay un momento en el que tú te das cuenta que para resolver un problema, un conflicto, tienes que resolverlo objetivamente y subjetivamente. O sea, tienes que hacerte el planteamiento en dos sentidos. Ahora, ¿qué pasa? El otro momento estuvimos hablando aquí de la manera de resolver los problemas, de hablar, la comunicación, sí, de controlar el enojo. Y entonces dijimos que para resolver un problema, mientras uno tenga la temperatura muy alta, tendría que hacer el recuento del 1 al 10. Sí. ¿Entiendes? Y esto, si lo llevamos a lo que estamos hablando ahora mismo, es yo me doy cuenta que tengo un problema tan serio con esta persona. A ver, antes de que yo tome una decisión que la cual pueda perjudicarme a mí o a la otra persona, me voy a centrar, me voy a poner en la posición de esta persona y saber realmente qué es lo que está pasando. A través de esta posición, tú dices, mira, yo no quiero estar cometiendo un error. Yo me he puesto en sus zapatos, he visto lo que está pasando y esta es mi decisión. Ahora, la decisión que tú vas a tomar, te das cuenta que le favorece a él y te favorece a ti. En casa, claro, muchos dicen, si te pegan, devuelva. Cuando deberían decir, si te pegan en clase, ve y dile a la maestra, o lo que está diciendo el argentino, que por qué muchos no van a la justicia, porque luego muchos se toman la justicia a pecho, con su propia mano, sí, como decimos siempre, porque ese es el verdadero problema. A veces muchos no entendemos lo que a los demás les esté pasando en ese preciso momento, porque luego tienes un pleito con una persona, llegáis a un problema que tú luego te preguntas, pero realmente ¿qué es lo que está pasando? No llegas a entenderlo porque tú no sabes lo que realmente le está pasando a la segunda persona en su cabeza. Muchos andamos con, yo qué sé, se suele decir, mentalidad a corto plazo. Tú le dices, mira, por ejemplo, tú me dices, Rosa, tráigame la taza de té a las 10. Yo estoy ahí, a ver, argentino, Rosa, la taza de té. En 3 veces tú me lo repites. Pero tú te has puesto a preguntar, ¿por qué si yo a esta niña la digo, tráigame la taza de té, en 3 ocasiones no me lo trae? ¿Qué es lo que le pasa? Algo le estará pasando. Algo le estará pasando. Y este algo, cuando tú te lo planteas, este algo te ayuda a que cuando vengas a reaccionarte con Rosa, sepas cómo hablarle a Rosa, sepas cómo dirigirte a Rosa, sepas cómo decirle, mira, Rosa, eso que estás haciendo, mira, no sé qué es lo que está pasando contigo, pero procura. Has hecho una pregunta y me parece muy interesante. Sí. Si ha de haber una institución encargada de educar a las personas en materia de justicia. El problema de las ciencias sociales, todos los conocimientos relacionados a las ciencias sociales, el problema que solían tener es que se solían convertir en cualidades de las personas, en valores de las personas. ¿Qué significa esto? La justicia puede ser catalogada, puede ser una justicia como tarea, es decir, como profesión, y esta es la que hay que dar herramientas, hay que diseñar estrategias. Después está la justicia como un valor social, como
una manera de ser. Esta segunda, que es la manera de ser, si tuviéramos que crear instituciones para formarlo, tendríamos una institución para formar en el respeto, una institución para formar en el amor, educaciones una institución básicas para, ¿entiende? Entonces esos valores nos lo recuerda la sociedad de acuerdo a cómo vamos funcionando. ¿Cómo nos lo recuerda la sociedad? Por ejemplo, en el caso de la justicia, en cualquiera de las instituciones hay criterios de superioridad donde usted puede presentar la inquietud que tienes. Por ejemplo, hemos hablado aquí el caso de las personas que han falsificado el PCR. Sea cual sea la situación que hayan tenido, sea cual sea el problema que tenían, debían presentarlo a la autoridad competente para que le diga qué pueden hacer. Ese es el problema de la justicia. Es decir, yo tengo pueda que tú no tienes dinero suficiente, pueda que tú tienes una emergencia porque has tenido una desgracia en tu país. Sí. Preséntalo a la autoridad competente que mire, por favor. Yo reconozco que eso existe, pero tengo este problema, y escucha a ver qué te va a decir. Es el mismísimo principio. En todas las instituciones tenemos jerarquía de mando, y en la sociedad, si no estás en una institución, en la sociedad hay la policía, ya tenemos aquí Defensoría del Pueblo, está el Parlamento. Tenemos varias instituciones para tú acudir y decir, mire señores, yo tengo este problema. Y a partir de ahí ahí es donde la sociedad nos recuerda que, mire, no haga lo que usted cree que debes hacer, haga lo correcto. Desde ese punto de vista, y ahí estaría la formación. Ahí es donde está la duda, porque muchos se preguntan realmente qué es lo correcto. Lo que está establecido por la ley. Exactamente. Porque la ley es lo que nos ayuda a llegar a esta justicia. Aunque esta interpretación también puede ser errónea. Cada uno la interpreta. Y si la ley no lo contemplase, luego... Cada uno haría lo que se le viene. El problema es que la ley es un valor estándar para todo el mundo. Es ahí donde todos tenemos que pasar. Y a partir de ahí va a ser una cuestión homogénea para todo el mundo. Otra cosa es que pedimos que se reforme. Pero es ahí donde entra todo el mundo. Si todos pidiéramos que se reforme la ley, dependiendo del pensamiento y el criterio de cada uno... No, pero mira, yo he hablado aquí la palabra moda. Sí. Los estados entienden, o los gobiernos entienden, que cuando la mayoría tiene esa situación, eso necesita un cambio. Tuvimos aquí al ministro de Justicia cuando nos habló el tema de se está reformando la ley de la nacionalidad, pero también nos explicó por qué. Porque entendían que la sociedad lo reclama. Sí. El hecho de que la sociedad lo reclame también es un principio de justicia. Claro. Es decir, yo lo reclamo por los antecedentes. Por los canales que existen para reclamar. Y como la ley está de adopción también, es una cosa que yo creo que, aunque la población no haya unos canales que se diga que se está exigiendo, pero viendo los casos, la frecuencia de niños abandonados, entonces, la palabra moda. Sí, es una palabra moda, entonces habría manera de hacer que haya una ley que regule ese sistema de adopción, esa ley que permita a una madre decir, yo no quiero ser madre a pesar de que... Antonia, parece ser que tienes problemas con la adopción. Si quieres adoptar no es tan normal. Vamos ya con la única noticia internacional que nos parece que conviene también comentar un poco, y es que la Unión Africana ha adquirido unas 270 millones de vacunas anti-COVID para todo el continente. La noticia es muy interesante, muy importante, porque recordemos que a nuestro continente solo se le ha considerado como consumidor, y estamos en una situación de pandemia. Pero Argentino, perdona, no te corto. ¿Se le ha considerado o se ha considerado? Porque también... A ver... ¿Nosotros cómo nos hemos considerado? Mire, te voy a poner un ejemplo. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, la producción de un producto
ya tiene bastante que ver con de dónde proviene, aunque esté bueno. La producción de un producto tiene hoy en día mucho que ver de dónde proviene el producto para que lo podamos adquirir. Y es una realidad. Es una realidad. Desde esta perspectiva, África produce un producto, por ejemplo. ¿Es aceptado aunque esté bueno? ¿O a pesar de haber producido un producto en el continente africano, debemos volver a comprar ese mismo producto en otra? Porque, ¿entiende? Estamos hablando del tema del COVID. Estamos hablando del tema del COVID. Por ejemplo, se está hablando de la vacuna del COVID. Sí. China, por ejemplo, está apoyando por ejemplo, hemos visto la noticia de Seychelles. Rusia también ha sacado una vacuna, pero ¿quién cataloga la mejor vacuna y quién cataloga la peor vacuna? Y no te voy a cortar, lo que sí estaría bien que no sean vacunas, sobre todo cuando hacen una remesa de medicamentos, que suelen decir, pues esos medicamentos se fabrican para X país. Normalmente yo espero que esas vacunas sean como son todas, que sirven a nivel mundial, que no especifiquen que como lo van a vender a África, sea exclusivo de África, que es una cosa que a veces a muchos nos hace dudar cuando una remesa de medicamentos o una remesa de vacunas se hace exclusivamente para África. La realización o la venta de medicamentos tiene que ser a nivel mundial. Digamos, esto lo puede comprar, que lo compre un africano o que lo compre del continente asiático como del continente americano. Pero depende también de dónde se haya adquirido la vacuna. Sí, porque si hay vacunas que necesitan unas condiciones climáticas específicas, puede que nosotros no tengamos. Ya, las condiciones climatológicas sí pueden cambiar, pero que no sea como si la remesa se hubiese fabricado exclusivamente para dicho país, porque a veces te da a entender como que o han bajado la calidad o han bajado el contenido, de alguna manera han dicho, vale, que vaya para África y que se quede Mariano, allí. Me has hecho una pregunta y te he dicho, mire, cuando un grupo de personas, hace poco vimos la noticia que un grupo de personas entraron en el Capitolio, ¿no? Sí. De Estados Unidos. A la vuelta de todo esto, las declaraciones, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran las declaraciones? No queremos que Estados Unidos sea Estados Unidos de China. ¿Tú entiendes la reflexión? A pesar de, ¿entiendes la reflexión, no? O sea, el producto de allá es malo, el de acá, el de ese es bueno. ¿Qué llamamos? Los productos, ¿para qué sirven? Para dar un valor de uso. El valor de uso de este vaso, ¿para qué es? Para yo coger, meter agua dentro y poder tomar el agua, ¿no? Es el valor de uso de este vaso. Si este vaso me da este valor de uso, ¿por qué tiene que ser porque viene de un país X y no otro? El valor de uso no tiene que ver con la procedencia de dónde procede un producto. El valor de uso tiene que ver con qué es lo que va a hacer el producto si es lo que quiero que haga. Por eso te he hablado de que a ciertos países, les consideran que solo tienen que consumirlo de otros. Sí. Desde ese punto de vista te hablo de esta manera. Pero, y otra cosa que quiero reforzar, que ha sido buena, que si la Unión Africana es el que ha cogido, ha comprado, es como una unión de decir nosotros, no es como un país aparte, es bueno porque en la Unión Africana contamos con muchos expertos, muchos que han hecho actualizaciones y que más o menos en la investigación llegará a más, porque si se adquiere así la vacuna, más o menos ellos podrán hacer ese control de calidad, porque ya es como un conjunto de todo, que hagan ese control de calidad y que sepa, y también que sepa hacer también el estudio a posteriori. ¿El estudio a posteriori cuál es? Después de la vacuna, 1 año, 2 años, 3 años después, ver los beneficios, lo que ha favorecido la vacuna y lo que no ha favorecido, porque siempre es bueno tener esos dos estudios, los pros y los contras. Se va a dar la vacuna y también dependiendo de la inmunidad de cada persona, porque también puede haber algunos factores que limiten que la vacuna sea exclusivamente o solamente para las personas de riesgo, como pueden ser personas mayores, mujeres o niños, o la vacuna será de forma general, porque solamente 270 para lo que es toda África,
Me parece poco. 270 millones. Millones. Sí. Ah, vale. Pero aun con todo, porque puede haber una remesa que se pierda, que haga esto. Vale, está bien. Yo decía que la noticia es interesante porque ya el producto está entrando ya en el continente africano. Poco a poco. Ya. Sí, eso es lo más importante. Porque ¿cuál podía haber sido el enfoque? Hay una pandemia que está acabando con las personas, con las economías, ¿entiende? Y ya apareció la vacuna. Incluso podía haber existido de quién se debe vacunar y quién debe esperar en la cola. Sí. Pues lo más importante, aquello con lo que podemos quedarnos, es que la Unión Africana ha adquirido 270 millones de vacunas anti-COVID para todo el continente africano. Ya veremos cómo se va a distribuir. Llegamos al término de este programa. Les recordamos que una de las noticias principales que hemos abordado en esta mañana es precisamente la falsificación de las pruebas PCR por un funcionario del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, cosa que, la verdad sea dicha, a día de hoy este tipo de comportamientos ya no deberían existir, porque estamos ante una situación de pandemia y esto puede poner en peligro incluso lo que es la salud pública. Fernando Acheme, seguro que nos traes muchas novedades en tu programa Matinales. Buenos días. Marano. Feliz jueves. Gracias, muchas gracias igualmente. ¿Qué tal? Yo estoy bien, si tú estás bien. Yo estoy bien. Gracias a Dios. Empiezo a coger un poco, ¿no? Sí. Mariano, sí. Sé que eres docente. Tengo sí. una pregunta. Sí, Fernando. ¿Cuál es el porcentaje de aprobados que manejas en tu aula de clase? ¿Cuál es el porcentaje? De aprobados. Bueno, no me queda de otra que responder. No quiero echarme flores, ¿no? Pero yo soy de la opinión de que como docente universitario yo procuro que si no todos, el 80 o el 90%. Si no todos, que es difícil, sí. Si no todos, el 80 o el 90%. Y la razón es sencilla, porque yo tengo una estrategia y siempre lo digo. Como docente no puedo pretender que todos mis estudiantes sean Albert Einstein, porque todo el mundo no tiene el mismo tino intelectual. Justamente. Pero como docente debo procurar que todos mis estudiantes al menos tengan el 50% de los conocimientos, y esto les permitiría defenderse. Por eso les digo. Ahora bien, cuando en tu aula, cuando tienes a 50 chicos, finalice el curso y aprueban 10, has fracasado, ¿no? Sí, yo me hago una autocrítica, la verdad es que sí, porque yo no he conseguido los objetivos. ¿Eres malo o eres un mal profesor? Le compete a otra gente, bueno, al menos en periodismo esto hemos aprendido, que no hablamos de nosotros, dejamos esto para la gente. Sí. Pero yo soy de la opinión de que incluso hay que empezar a hacer una autocrítica. Eso es importante. Sí. Pero dejo esto para que otros sean quienes tengan que decir. O sea, yo me reservo a opinar sobre mí mismo. Pero cuando le ves a un profesor actuar y repetir lo mismo, que cada año los estudiantes manejan los mismos números, insisto, sé que ya te he formulado esa pregunta antes. ¿Este docente es malo, es rígido? Yo he pasado por una experiencia igual, he sido estudiante y sigo siéndolo. Como estudiante tenemos una opinión, sí. Pero como profesor puedo tener otra opinión. Sí. Pero te digo, depende también de entornos. Hay profesores rígidos en todas las partes, Sí. pero a veces muchos van más allá de lo que la misma rigidez se requiere. Los hay profesores, y siento mucho decirlo, y espero que mis palabras no sean malinterpretadas, porque no van en contra de nadie, hay profesores que incluso se lo personalizan. Sí. Que mi asignatura, y este tipo de expresiones, bueno, en el caso de la universidad no deberían existir, Sí, porque claro, nadie es claro. dueño de su asignatura. Claro.
puedes impartir esta asignatura en este semestre y en otro puede que lo imparta otro profesor, o sea, pero algunos suelen decir, mi asignatura yo hago lo que me viene en ganas. Incluso cuando el caso llega en el departamento y llaman al profesor y le piden que deje a otro examinar al chico, dice que no. Sí, estas cosas pasan y esto es lo que yo califico como fanatismo, es una actitud demasiado fanática. Pero yo pienso que deberíamos, en el caso de Guinea, sí, y esto hay que decirlo, las comparaciones son odiosas pero son necesarias, deberíamos ya a implementar el sistema de evaluación de los profesores también, porque en otras partes, en algunas universidades, los estudiantes cada semestre evalúan a los profesores y los mismos profesores no lo saben. Entonces dejan la evaluación en el departamento y el departamento es el que va a decidir, en base a los resultados, si a este profesor hay que volver a asignarle esta asignatura el próximo año o no, porque también es una manera de ayudar a medir la calidad del profesor que tenemos de antemano. Te formulo esta pregunta porque justo lo que acaba de decir en el último punto, hay una fundación Everest exactamente, que va a premiar a los diferentes docentes, a los estudiantes, los mejores de cada año académico, el próximo 24 de enero. Pero ahora bien, los docentes se encargan de evaluar a los mejores estudiantes. ¿Y quién va a evaluar a los mejores docentes? Dicen el Departamento de Educación. Digo, no sé, pero ahí me quedo. Sí, es necesario, pero yo soy de la opinión de Xavi Hernández, ¿no? Cuando se tratan de premios individuales, yo me reservo porque ahí entran en juego muchos factores. Ya, a veces sentimientos, ¿no? Sí, ¿quién evalúa a quién? ¿Quién evalúa a quién? E incluso el mejor centro con el mayor porcentaje de estudiantes aprobados en la selectividad, ¿qué parámetros podríamos entrar, analizarlo profundamente? Pero siempre viene bien empezar con algo, siempre viene bien empezar con algo. Siempre viene bien, gracias Mariano. Fernando, que tengas una feliz jornada, hasta mañana, buen día. Gracias a ti, muchísimas gracias Mariano, siempre con la mejor información de la mañana, ¿no? Hoy es un jueves, es día 14, mañana día 15, vamos a ver qué es lo que pasa en todo el territorio nacional.